Tan pronto como me gradué de la escuela secundaria, me uní a una pequeña empresa y trabajé duro para mantener a mi familia. Después de que crecí y pude unirme a empresas más grandes con salarios más altos. En ese momento, mi madre pudo dejar de trabajar y se quedó en casa. Mi mamá insistió en que no solo debería estar trabajando y trató activamente de establecer citas a ciegas para mí. Ella me insistió y terminé yendo a una cita a ciegas y pude conocer a mi esposo a partir de ahí. Mi esposo dijo que ayudaría a pagar la matrícula de mi hermano y me pidió que me casara con él sin preocuparme de eso. Confié en la palabra de mi esposo y nos casamos. Mi marido dirigía una fábrica de fabricación de piezas pequeñas. Trabajamos duro para que mis hermanos pudieran ir a la universidad y di a luz a una hermosa hija. Era tan adorable que me moría por ella. Viví cada día feliz viéndola crecer. Aunque no podía ir a la universidad para ganar dinero, quería enviar a nuestra hija a la universidad y dejarla hacer todo lo que quisiera. Le di tutoría privada y también trabajé duro para capacitarla en arte y música. Ella estudió y sacó notas altas y entró en una universidad bastante buena y luego pasó el examen de funcionario público. Trabajó en un departamento de impuestos y se mudó a una ciudad. Me dijo que vendría a casa a menudo. Después de unos meses, llegó el momento de que volviera a casa un fin de semana, pero no supimos nada de ella. Empecé a preocuparme y salí a esperar hasta que pudiera ver a mi hija a lo lejos. Había un hombre grande y alto a su lado. Sin embargo, ella siguió tratando de despedirlo. Cuando llegó a casa, le pregunté por él. Ella dijo que él había estado persiguiéndola por un tiempo. Sin embargo, se sintió extraño pensar que mi hija ahora había crecido. Siempre pensé en ella como una niña, pero ahora creció para atraer la atención de un hombre. Creo que todos los padres sienten lo mismo por sus hijos. Le pregunté a mi hija qué clase de hombre era. Ella dijo que lo vio en una fiesta una vez, y él siguió contactándola desde entonces. Su madre era una gran inversora en bienes raíces, y él provenía de una familia acomodada. Se enteró de que en realidad él era de nuestro barrio, por lo que regresaban a su ciudad natal después de ganar mucho dinero. Le dije a mi hija que debería tratar de salir con él. Solo quería que mi hija se casara con alguien rico y viviera cómodamente. Sin embargo, mi hija dijo que la familia de ese hombre era demasiado rica y que era una carga para ella. Aún así, le dije a mi hija que debería llegar a conocerlo adecuadamente. En retrospectiva, estaba siendo codicioso al tratar de conectar a mi hija con una buena familia. Unas semanas más tarde, mi hija llegó a casa y anunció que había estado saliendo con el chico no hace mucho tiempo. Eventualmente, como había deseado, mi hija se casó con él. El día que mi futuro yerno vino a nuestra casa, dijo: «Madre, por favor no te preocupes de ahora en adelante. Cuidaré bien de Jenny sin ninguna dificultad». Mi futuro yerno me dijo todo lo que quería escuchar. No era que a mi hija le gustara primero, pero fue él quien persiguió a mi hija, así que creí que sería bueno con ella. Como él era el único hijo y su familia tenía dinero, tenía la creencia de que mi hija nunca se preocuparía por el dinero. Mi marido, que suele ser callado, hablaba mucho cada vez que venía nuestro yerno. Aún así, no era como si no tuviera preocupaciones. Es porque había una gran diferencia en términos de nuestro nivel de vida. Nuestro estado financiero era apretado. Me preocupaba si seríamos capaces de mantener el estándar financiero de los suegros al prepararnos para la boda. Mi yerno debe haberse dado cuenta de mis preocupaciones y dijo: «Madre, hemos decidido preparar nuestra boda por nuestra cuenta. Así que, por favor, no os preocupéis, por nada excepto por ayudar a elegir los muebles para nuestra casa de recién casados». No, podemos prepararnos para la boda. Tenemos dinero ahorrado para la boda de Jenny, así que no te preocupes y pregunta a tus padres cómo debemos prepararnos para la boda. Sin embargo, nuestro yerno insistió y rechazó nuestra ayuda financiera. Es la primera promesa que le hice a Jenny cuando nos conocimos, así que por favor, no te preocupes. ¿Tus padres se sentirían mal por esto? Eres su único hijo, así que estoy seguro de que querrán que una boda sea preparada y reciban regalos como cualquier otro. No, ya se lo conté a mis padres y también estuvieron de acuerdo. Como fue tan amable y considerado con nuestra hija, sentí que nunca la haría sufrir. Entonces, llegó el día de conocer a sus padres. Su madre fue muy amable y tuve una buena impresión. Nuestro hijo es un poco inmaduro, pero esperemos que lo mire con amabilidad. Debes sentirte triste por despedir a tu hermosa hija. La consideramos como nuestra hija y la trataremos bien. Solo te agradecemos. Nuestros suegros se veían educados y relajados. Parecían las personas que crecieron en la riqueza y recibieron una educación superior. Después de que terminamos de comer y nos despedimos, nos subimos a un taxi con nuestra hija.
quien señaló las cercas que rodeaban la casa diciendo que era de sus suegros. Adentro aplaudí alegremente, pensando que uno nunca sabe cómo resultará la vida. La boda terminó sin problemas y nuestra hija comenzó su vida de recién casada. Pensé que habíamos superado todos los problemas cuando el trabajo de mi esposo cerró por su incapacidad para soportar la mala recesión económica. Luego vino un amigo y sugirió que nos asociáramos con él, para abrir un restaurante chino. De hecho, mi esposo tenía licencia de chef chino. A menudo solía bromear que mi esposo podría abrir un restaurante, siempre que cocinara para mí. Pero cuando golpeó la realidad, comencé a preocuparme por abrir un restaurante. Mi esposo me consoló diciendo que no era que él comenzara un campo totalmente nuevo, sino que cocinar era algo que le gustaba hacer y algo que podía hacer bien. Con el dinero de su jubilación, estábamos pensando en abrir un restaurante, o al menos un restaurante de pollo a la barbacoa. Empecé a ayudar a mi marido. Estábamos incómodos ya que era un trabajo que hacíamos por primera vez, pero el amigo de mi esposo tenía experiencia y era bastante capaz. Al principio no fue fácil y teníamos pocos clientes, por lo que sufrimos mucho, incluso hice las entregas tratando de ahorrar dinero en mano de obra. Sin embargo, el amigo de mi esposo dijo que él haría las entregas y me dijo que trabajara en el cajero. Como solía ser contable, dijo que lo mejor sería que lo hiciera él. Estábamos muy ocupados, que tenía menos tiempo para hablar con nuestra hija por teléfono y ella también parecía muy ocupada. Mientras tanto, los tres trabajábamos muy duro y los pedidos de entrega aumentaron, así como los clientes de la sala. Le habíamos ocultado a nuestra hija que abrimos un restaurante, porque no ha pasado mucho tiempo desde que se casó y queríamos que disfrutara plenamente de su vida de recién casada. Pensé que le dejaríamos saber a nuestra hija sobre el restaurante más tarde. De vez en cuando nuestra hija nos llamaba, pero no mencionamos nada sobre el restaurante. No supimos nada de nuestra hija por un tiempo, así que la llamé para preguntar si algo sucedía. Ella respondió que había estado muy ocupada por lo que no podía llamar. Me sentí aliviada al escuchar su voz alegre. Un día, un equipo de la estación de transmisión de televisión se acercó y preguntó si podían filmar nuestro restaurante. Pero parecía que era un programa de televisión famoso y después de la filmación hubo un aumento sustancial en clientes. Nuestro restaurante era conocido como un lugar popular para la sopa de mariscos china. Era tan popular que incluso la gente de otras ciudades venía a nuestro restaurante a buscarlo. Debido a tantos clientes esperando por la mesa, comenzamos a preocuparnos. Los tres tratamos de encontrar una solución y decidimos alquilar el primer piso del edificio de al lado. Después de que ampliamos nuestro local, las ventas aumentaron considerablemente. Si siguiera así, con un poco de exageración, podríamos comprar un edificio. En ese momento, pensé que podría contarle a mi hija sobre nuestro restaurante. Entonces, un día, nuestro socio amigo hizo la entrega pero regresó luciendo infeliz. Me preocupaba que un cliente lo hubiera tratado con dureza, así que le serví una taza de té y le pregunté qué pasaba. Luego dijo seriamente, ¿estás en contacto con Jenny estos días? No es tan frecuente como antes, pero nos mantenemos en contacto de vez en cuando. Pero, ¿por qué preguntas? El lugar al que fui en una entrega hoy parece estar en casa de tu suegro, y algo es extraño. Nuestro suegro se había mudado a la ciudad de al lado recientemente. El trabajo de mi hija estaba en la ciudad, por lo que todavía vivía allí y no se mudó con sus suegros. Oh, debes haberte equivocado. ¿Cómo ordenarían todo el camino desde allí? De alguna manera me sentí pesado después de ver la mirada sombría en el rostro de nuestra pareja, así que inmediatamente llamé a nuestra hija. Jenny, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Cómo está tu esposo? Es lo mismo de siempre. Él también lo está haciendo bien. ¿Tu marido te trata bien? ¿Te persiguió tanto así que es mejor que te trate bien? O de lo contrario. En ese momento, mi hija se quedó en silencio. Entonces ella respondió tarde. Claro que me trata bien, mamá. Estoy ocupada, así que te llamo más tarde. No podía concentrarme en el trabajo después de escuchar lo que dijo nuestro compañero. Entonces, llamé a nuestro yerno, pero no respondió como si estuviera ocupado. Me dije a mí mismo que ninguna noticia es una buena noticia. Me consolé y pasé el tiempo. Entonces, un día, nuestro socio me llamó con urgencia. La orden de entrega es de tus suegros. Ellos no saben que estás operando un restaurante chino, ¿verdad? Sí, no les he dicho. Me estoy volviendo loca por la curiosidad, así que quiero ir yo misma. Parecía que tenían invitados y ordenaron mucha comida cara. Crucé un gran jardín y entré donde la sala de estar. Estaba llena de mucha gente. Mi hija, que iba a estar en su trabajo, estaba de rodillas, trapeando las escaleras con un trapeador húmedo. Su suegra le gritó a mi hija.
¿No tiene sentido común? Tenemos invitados que están comiendo pero van a tomar todo el día para limpiar, así haciendo que nuestros invitados pierdan el apetito. Deberías haber terminado de limpiar antes de que entregaran la comida. Solo que si mi hijo no amenazara con suicidarse, no tendría ese piojoso en nuestra familia. Si creciste en una familia empobrecida, al menos deberías tener sentido del trabajo. Ya que eres así, no es de extrañar que tu esposo esté teniendo una aventura. Si te ve haciendo pucheros todo el día, ¿crees que tienes ganas de volver a casa? Tus padres tienen algo de descaro. Te casaron sin nada, pero ni siquiera muestran su rostro. Si se enteran de que nos hemos mudado aquí, deberían estar aquí solo para saludarnos. A nosotros. No tienen modales. ¿De quién podrías haber aprendido? Son los padres de esa hija. No podía moverme porque me había quedado sin palabras ante lo que decía la suegra de mi hija. Sostuve el plato de comida temblando. Nuestro compañero debe haber sido testigo de eso. Nuestra hija, ¿por qué era tan denso? ¿Cómo podría yo como madre no tener sentido? Me culpé a mí misma. Entonces decidí rescatar a nuestra hija de este infierno. Además, decidí cuidar la comida que tenía en mis manos. Desenvolví la comida, me acerqué a mi suegra y la derramé sobre su cabello. ¿Estás loca? Mi suegra saltaba arriba y abajo, mientras la comida le entraba en los ojos y gritaba de dolor. Luego tomé el cubo de agua sucia y se lo salpiqué en la cara. ¿Estás bien ahora? Entonces ella me reconoció y me gritó. ¿Qué es esto? ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a hacer locuras contra mi preciosa hija y no perder la cabeza? ¿Cómo pudiste parlotear con esa boca llena de mierda y decir que mi hija es ignorante? Comparada con tu estúpido hijo bastardo, ella es más que mejor. ¿Cómo podía no tener trabajo siendo tan viejo? Solo porque tienes algo de dinero sucio, debes querer vivir con la nariz en alto. ¿Pero crees que puedes cubrir tu personalidad tan asquerosa con ese dinero? Pedazo asqueroso. Entonces ella me gritó. Oye, ¿qué dijiste, loca? Oye, toma a esa loca y a sus hijas y tíralas lejos de mí. Nos iremos aunque nos ruegues que nos quedemos, loca. No nos quedaremos en este basurero ni por un segundo. Saqué a nuestra hija de esa casa y tomé un taxi de regreso llorando todo el camino. Cuando pensé en nuestra hija viviendo con esa gente basura, estaba decepcionada de mí misma, que era un tonto el pensar que mi hija sería feliz y viviría lujosamente por el resto de su vida en esa casa rica. El dinero no es igual a la integridad. Cuando llegamos a casa, abracé a nuestra hija y lloré. Aún así, mi hija se disculpó conmigo por preocuparme. Le pedí que me contara lo que le pasó con detalle y no dejar nada afuera. Tan pronto como se casó, su esposo comenzó a tener aventuras con diferentes mujeres. Debido a que era un gran jugador, ya era infame y por lo tanto no pudo encontrar una novia para casarse. La razón por la que sus padres aprobaron el matrimonio, a pesar de una gran brecha, fue por eso. Poco después de la boda, su suegra exigió que mi hija dejara de trabajar. En ese momento, su esposo vivía con otra mujer, por lo que su suegra no quería que mi hija solicitara el divorcio y prácticamente la metió en la cárcel. Convenció a mi hija para que contraataque. En primer lugar, contraté al abogado de divorcios más caro y capaz para presentar los procedimientos de divorcio. Contraté a un detective para encontrar y obtuve pruebas de que mi yerno vivía con su amante, y encontré testigos que pueden proporcionar testimonios sobre el encarcelamiento de mi hija. Afortunadamente el dinero que ganamos en el restaurante podría usarse para esto, pero ese no fue el final. ¿Quién era nuestra hija? Ella trabajaba en la oficina de impuestos. Entonces usó su conocimiento y decidió asegurarse de que se aplicaran los impuestos y multas, algo que los dueños de bienes raíces más temen. Mientras nuestra hija fue encarcelada y obligada a limpiar todos los rincones de la propiedad, ella fundó sus sucios secretos en esconder dinero y no pagar impuestos. Ella lo organizó bien y lo presentó al IRS, y donde sea que eso necesite saber. Afortunadamente, los colegas de mi hija en el trabajo acudieron en su ayuda para ayudarla, por lo que fue fácil de solucionar. Al trabajar juntos, sus suegros terminaron con una gran suma de impuestos atrasados y multas. Mi hija dibujó un mapa donde se escondían las propiedades y el efectivo para que el gobierno lo supiera. Luego, mi hija obtuvo el fallo y ganó el juicio, y recibió su pensión alimenticia. Pudo haber demandado al amante, pero fue ella quien declaró como testigo, validando que mi hija estaba presa. Entonces, no la demandó. Estaba decidido a devolver el doble de lo que le hicieron a nuestra hija, y después de casi 2 años de lucha, esa familia estaba devastada.
Sin embargo, el proceso penal por el encarcelamiento de nuestra hija y la imposición de violencia física y verbal habitual con nuestra hija aún continúa. Sin embargo, no tengo preocupaciones. Ahora estoy seguro de que podemos proteger a nuestra hija y, sobre todo, porque tenemos el dinero para hacerlo correctamente. Entonces, un día, su suegro vino a nuestro restaurante. Ya no parecía elegante y gracioso, sino un anciano demacrado. Por favor, retírese de su juicio. Soy la persona que le hizo mal. Por favor, perdóname y cancela el juicio. ¿Por favor? ¿Cómo te atreves a aparecer con esa cara gruesa y sucia que tienes? Después de todo lo que le has hecho a mi preciosa hija de esta manera. Nunca te cancelaré ni te perdonaré. Fui a la cocina y tomé un recipiente con agua sucia y se la tiré. Uno nunca puede saber lo que sucederá en la vida. Independientemente de cuánto dinero tenga, aprendí eso como una lección y trato de ser lo más amable posible con todas las personas que conozco. Mi hija dejó todo atrás y consiguió un trabajo. Si trabaja en lo que le gusta hacer y está rodeada de buenas personas, eso es felicidad. Solo deseo la felicidad de mi hija. Gracias por escuchar mi historia. Deseo felicidad en todos sus hogares.